Llega el momento de aplicar todo nuestro conocimiento en derivadas en el estudio y representación de funciones. Estudiar y representar funciones pues es un ejemplo de aplicación de todo lo que hemos aprendido tanto en funciones como en límites en derivadas. Vamos a dibujar de manera precisa la gráfica de funciones pues ya complejas. Hasta ahora hemos estudiado polinomios o cocientes sencillos de polinomios. Vamos a empezar a hacer cosas un poquito más complicadas y lo que vamos a realizar es poner de forma ordenada una serie de pasos que ya conocemos de los temas que hemos estudiado con funciones límite derivadas y a partir de esos pasos tener un método sistemático para poder dibujar la gráfica de una función. En primer lugar vamos a empezar con este ejemplo, f de x igual a x cuadrado partido x menos 1. Es un cociente de polinomio que hemos estudiado otras veces pues, de manera particular. Por ejemplo, hemos estudiado su dominio, o hemos estudiado su crecimiento, o hemos sacado su asíntota, pero no hemos hecho todavía un estudio completo de todos los pasos para sacar la gráfica de su función. Ahora ha llegado el momento. En primer lugar, siempre vamos a calcular el dominio de la función que tengamos que dibujar. Es un cociente de polinomio. Sabemos que un cociente de polinomio, el dominio son todos los reales menos los valores que anulan al denominador, por lo tanto el dominio será toda la recta real menos el 1, ya que x igual a 1 es el valor que anula al denominador. El segundo paso que vamos a realizar siempre es el corte con los ejes de coordenadas, o bien con el eje vertical, el eje OY, o bien con el eje horizontal. El punto de corte con el eje vertical pues implica que x vale 0. Si sustituimos 0 dentro de la función, llegamos a la conclusión que cuando la función x vale 0, pues la función vale 0. Es el punto de corte 0, 0. Para obtener punto de corte con el eje horizontal tenemos que igualar la función a 0. Y si hacemos esa operación, nuevamente llegamos al punto de corte 0, 0. Si hubiese funciones trigonométricas, ya sean senos, cosenos o tangentes, tenemos que estudiar la periodicidad. Como en nuestro caso de este ejemplo no tenemos ninguna función trigonométrica, pues este paso lo obviamos y pasamos al siguiente. Simetría. La simetría es un concepto propio de secundaria, por lo tanto debe ser conocido por todos. Y vamos a recordar las dos simetrías principales. Una función puede tener simetría par, es decir, es simétrica respecto al eje vertical, al eje OY, si la función coincide con la función evaluada en menos x. Repito, si la función coincide con la función evaluada en menos x, la función sería par. Cogemos la función donde aparezca x introducido en menos x, operamos y llegamos a esta expresión. Claramente, esta función, x cuadrado partido menos x menos 1, no coincide con la función de partida. Por lo tanto, no tenemos simetría par. Para que haya simetría impar, es decir, simetría respecto al origen, respecto al 0, 0, esto sería una simetría central, como la que estudiamos en el tema de geometría, la función tiene que ser igual a menos la función evaluada en menos x. Si realizamos las operaciones, nuevamente llegamos a la conclusión que esta función que nos queda, menos x cuadrado partido menos x menos 1, no se parece a la función de partida. Por tanto, tampoco tenemos simetría impar. Siguiente paso, las asíntotas. Aquí no he detallado todos los límites ni todas las operaciones por abreviar y por no hacer una pantalla muy recargada de ecuaciones. Simplemente me he limitado a dar las soluciones de las asíntotas. Pero estos ejercicios los hemos trabajado ya desde hace bastante tiempo y seguro que los controlamos bastante bien. Asíntota vertical, pues aparece en x igual a 1 y aquí he indicado el resultado de los límites. El límite de la función a la izquierda de 1, 1 por izquierda, iría a menos infinito, y el límite de la función a la derecha de 1 iría a más infinito. Esa es la asíntota vertical. Y además, como tenemos un cociente de polinomio donde el grado del numerador supera en una unidad al grado del denominador, tenemos garantía de que habrá asíntota oblicua. Esa asíntota oblicua es igual a x más 1. Recuerdo, como indico en este recuadro, que habría que sacar convenientemente tanto el parámetro de la pendiente de esta recta oblicua como la ordenada en el origen. Indico aquí los valores de las asíntotas y es tarea vuestra el realizar las operaciones y confirmar que salen estas asíntotas. Aunque repito, esta función ya la hemos estudiado en vídeos anteriores a la hora de estudiar las asíntotas. Monotonía y extremos.
Pues vamos a sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Hacemos la primera derivada, es un cociente polinomio. Primera derivada le igualamos a 0 y nos salen como puntos críticos, como puntos que anula la primera derivada, el 0 y el 2. Repito, condición necesaria de extremos relativos, primera derivada igual a 0, y los puntos críticos son el 0 y el 2, que son los candidatos a extremos relativos. Para estudiar el crecimiento, situamos en la recta real el 0 y el 2 y también el punto que no pertenece al dominio, en este caso el valor 1, y hacemos intervalos. Desde menos infinito hasta 0, si evaluamos en la derivada, tenemos derivada positiva, función estrictamente creciente. Desde 0 a 1 abierto, unido desde 1 a 2, en estos dos intervalos, si evaluamos en la derivada, nos sale una derivada negativa, función estrictamente decreciente. Y de 2 en adelante, de 2 a más infinito, si evaluamos la derivada en algún punto de ese intervalo, nos sale derivada positiva, función estrictamente creciente. Por lo tanto, a la izquierda de 0 la función sube, a la derecha de 0 la función baja, en 0 tenemos un máximo relativo, y en 2, a la izquierda de 2 la función baja, y a la derecha de 2 la función sube, tenemos un mínimo relativo. Calculamos las imágenes correspondientes de estos puntos y tendríamos que en el punto 0, 0 hay un máximo relativo y en el punto 2, 4 hay un mínimo relativo. Una vez que tenemos la monotonía en los extremos, estudiamos la curvatura y los puntos de inflexión. Recuerdo, estas son expresiones muy conocidas, condición necesaria de punto de inflexión. Segunda derivada igualada a 0. Calculamos la segunda derivada, que esta sería su expresión, la igualamos a 0 y llegamos a un absurdo matemático, 2 igual a 0. Un absurdo matemático significa que esa ecuación no tiene solución, por lo tanto no existen puntos de inflexión. Ahora, para estudiar la curvatura, en la recta real, como no tenemos punto de inflexión, solamente situamos el punto que no pertenece al dominio. De esta forma, de menos infinito a 1, la segunda derivada evaluada en ese intervalo es negativa, tenemos una función cóncava, y desde 1 hasta más infinito, la función segunda derivada es positiva y tenemos una función convexa. He indicado también la forma que tiene cada una de las curvas, tanto cuando es cóncava como cuando es convexa. Con todo este estudio detallado podemos dibujar la función y aquí he presentado un breve resumen de los aspectos más importantes y la gráfica de la función. Fijaros, hemos dicho que tiene que pasar la función por el 0, 0, pues señalamos el punto 0, 0. Además, hemos indicado que hay una asíntota vertical en x igual a 1 y a la izquierda de 1 la función se hunde a menos infinito y a la derecha de 1 la función se dispara a más infinito. Pues marcamos nuestra asíntota vertical x igual a 1 y dibujamos a la izquierda la función hacia menos infinito, hacia la derecha la función hacia más infinito. Además tenemos los intervalos de crecimiento, antes de llegar a los intervalos tenemos la asíntota oblicua igual a x más 1. Pues aquí también está representada en trazos discontinuos la recta igual a x más 1. Sabemos los intervalos de crecimiento. Desde menos infinito hasta 0 es creciente, desde 0 hasta 1 es decreciente y en el punto 0, 0 aparece un máximo relativo. Aquí lo tenemos indicado. Además, desde 1 abierto hasta 2 es decreciente y de 2 hasta más infinito es estrictamente creciente. Y en el punto 2, 4 tenemos un mínimo relativo que también está indicado. No hay punto de inflexión y comprobamos que en el intervalo de menos infinito hasta 1 la función es cóncava y en el intervalo desde 1 hasta más infinito la función es convexa. Y tenemos todo lo necesario para poder dibujar con precisión la gráfica de esta función. Vamos a hacer un segundo ejemplo. En este caso vamos a trabajar con esta función. Logaritmo neperiano de x partido x. Vamos a seguir los mismos pasos que hemos indicado anteriormente. El dominio sería desde 0 hasta más infinito. Pensar que es un cociente de funciones, habría que sacar dominio del numerador de 0 más infinito. Dominio del denominador, toda la recta real por ser un polinomio. Si hacemos la intersección, nos quedaría de 0 más infinito. Y tendríamos que quitar los valores que anulan al denominador. Como el denominador solamente se anula en 0 y ese punto no pertenece al intervalo abierto de 0 más infinito, el dominio de nuestra función queda de 0 más infinito. Corte con los ejes. Con el eje vertical implicaría que x tiene que ser 0, pero como el punto x igual a 0 no pertenece al dominio, no hay corte con el eje vertical.
Y con el eje horizontal tenemos que igualar la función a 0. Igualamos la función a 0 y nos queda logaritmo neperiano de x igual a 0. X igual a 1 es el valor donde el logaritmo de 1 vale 0 y tendríamos este punto de corte. El punto de corte 1, 0. La simetría, en este caso, si pensamos un poquito, no hace falta que calculemos la función evaluada en menos x para ver si es par o impar. Podemos razonar de la siguiente manera. Si el dominio de la función va de 0 más infinito, es decir, solamente hay función a la derecha del eje vertical, no tiene sentido preguntarnos por simetría par o impar, ya que nunca habrá simetría respecto al eje vertical ni respecto al origen, ya que la función solamente está definida a la derecha del eje vertical. Para las asíntotas, pues tendríamos una asíntota vertical a la derecha de x igual a 0. Ojo, asíntota vertical solamente a la derecha de x igual a 0, ya que a la izquierda de 0 la función no está definida. Si hiciéramos el límite de esa función a la derecha de 0, veríamos que esa función se hunde e iría a menos infinito. Repito una vez más, por abreviar, estoy poniendo los resultados finales de las asíntotas, pero nosotros ya tenemos conocimiento para calcular asíntotas, habría que operar y realizar todos los pasos para dar la solución final. Esta función tiene una asíntota horizontal que es igual a 0. Haríamos el límite cuando aquí tiende a infinito de esta función, nos quedaría una indeterminación infinito partido de infinito, podremos aplicar la regla de L'Hopital para resolver y si lo hacemos llegaríamos a la conclusión que tenemos una asíntota horizontal y igual a 0. Es decir, la asíntota horizontal coincide con el eje horizontal, con el eje de abscisa. Monotonía y extremos, calculamos la primera derivada, esta es su expresión, ya somos expertos en derivadas, así que esto nos tiene que salir bien, no podemos dudar a la hora de derivar, es un cociente de funciones y hemos realizado ya todas las operaciones. Condición necesaria de extremo relativo, primera derivada igual a 0. Si igualamos la primera derivada a 0, nos queda 1 menos el logaritmo neperiano de x igual a 0. Es decir, logaritmo neperiano de x tendría que ser igual a 1. Por lo tanto, x es igual a e, ya que el logaritmo neperiano de vale 1. X igual a e es el punto crítico, es el candidato a extremo relativo. Situamos en la recta real este punto crítico y también el punto frontera del intervalo donde está definido el dominio, de tal manera que tendríamos dos intervalos, desde 0 hasta e y desde e hasta más infinito. En el primer intervalo, desde 0 hasta e, si cogemos un punto y evaluamos la primera derivada, nos sale que la derivada es positiva, la función es estrictamente creciente. Si desde e hasta más infinito cogemos un punto y evaluamos en la primera derivada, nos sale que la derivada es negativa, función estrictamente decreciente. A la izquierda de e la función sube, a la derecha de e la función baja, en x igual a e tenemos un máximo relativo. Podemos calcular su imagen y tendríamos el punto e1 partido e, que aquí lo tenéis con valores aproximados en decimal, ese valor sería el máximo relativo de la función. Pasamos a la curvatura y a los puntos de inflexión y realizamos la segunda derivada, que tendría esta expresión. 2 por logaritmo neperiano de x menos 3, todo ello partido por x al cubo. Aplicamos nuevamente la condición necesaria de punto de inflexión, segunda derivada igual a 0, y tendríamos esta ecuación, 2 por logaritmo neperiano de x menos 3 igual a 0. Nos quedaría, al resolver, logaritmo neperiano de x igual a 3 medios. Si aplicamos exponencial, porque es la función inversa del logaritmo neperiano, nos quedaría que x es igual a e elevado a 3 medios. O lo que es lo mismo, también podemos verlo como la raíz cuadrada de e al cubo. Esto es el candidato a punto de inflexión. Tenemos que demostrar que efectivamente es un punto de inflexión. Para ello, hemos situado en la recta real este punto de inflexión y, nuevamente, el punto de inicio, el punto frontera del intervalo de definición del dominio. Y tendríamos un intervalo que iría desde 0 hasta e elevado a 3 medios y otro intervalo que iría desde e elevado a 3 medios hasta infinito. Ahora tenemos que evaluar la segunda derivada. En el primer intervalo, la segunda derivada es negativa. Es una función triste, con esta forma característica, por lo tanto, una función cóncava. En el segundo intervalo, desde e elevado a 3 medios hasta infinito, si evaluamos la segunda derivada nos sale positiva. Por lo tanto, la función sería convexa, una función feliz. El punto x igual a e elevado a 3 medios es un punto de inflexión. Y aquí tiene representado el punto con su imagen y su valor aproximado en decimal para sacar las coordenadas. Nuevamente, tras realizar todo el estudio detallado, podemos pasar a obtener la gráfica de la función.
indico un resumen de todos los puntos y la gráfica. Sabemos que pasa por el punto 1, 0, por lo tanto lo señalamos. Sabemos que hay una asíntota vertical a la derecha de x igual a 0, por lo tanto recta vertical que coincide con el eje vertical x igual a 0, lo tenéis representado en trazo rojo discontinuo. Además sabemos que a la derecha de 0 la función se hunde a menos infinito. Tenemos una asíntota horizontal en la recta horizontal igual a 0, que sería el eje de abscisa. Sabemos que la función hasta el punto x igual a e es estrictamente creciente y a partir de x igual a e la función es estrictamente decreciente. En este punto de coordenadas e1 partido e tenemos el máximo relativo. En el punto c de coordenadas 4.48 y 0.33 son los valores en decimal de punto de inflexión y sabemos que la función desde 0 hasta el punto de inflexión es cóncava y desde el punto de inflexión hacia más infinito es convexa. Y aquí tenemos indicada toda la gráfica de esta función tras haber realizado el estudio detallado. Son dos ejemplos de funciones y en clase, en los próximos días, seguiremos ampliando con más funciones que estudiaremos su gráfica de manera detallada. Pues a darle duro a las mates y ya queda poco para terminar el tema de derivadas. Un saludo y abrazos.